Ya en Palestina esto lo había percibido, ¿no? Porque también es un país donde somos minoría, ¿no? Pero en Egipto esto fue, digamos, lo que conocí allí y que por otra parte es tan poco conocido en el mundo, fue tremendo, ¿no? En Egipto los cristianos se concentran en el sur del país, lo que se llama el Alto Egipto, y los cristianos allí han tenido mártires desde que existe el Islam, desde que el Islam, desde que los musulmanes pisaron Egipto. Siguen teniendo mártires hasta el día de hoy, por eso digo una cosa muy desconocida, de esto no se habla, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte, porque me encontré con que los cristianos, que eran cristianos como yo, como no podría decir de otra manera, con otra entrega. Para ellos, el martirio es parte de su programa de vida cristiana. Abarca el martirio, no es una cosa que, bueno, en alguna situación peculiar puede suceder, cuando, no sé, por el terrorismo, por alguna situación de guerra o por... No, ellos consideran que son testigos de Jesucristo, así lo tienen que ser durante toda su vida, y que muy probablemente tengan que testimoniarlo incluso con la sangre, con su propia vida. Eso lo tienen asumido. Lo tienen asumido y se glorían de que en sus familias tienen alguno que ha sufrido alguna tortura, algún secuestro, o tienen algún mártir. Eso es una cosa impresionante, ¿no? Porque allá para el mes de Ramadán es muy típico que entren en una iglesia los terroristas, los fundamentalistas islámicos, serían ahí los hermanos musulmanes, ametrallando a todos los que están en misa. Y eso sucede todos los años. Y eso no aparece en los medios de comunicación. Entonces, encontrarme con esta realidad realmente me impresionó muchísimo. Yo me acuerdo que, bueno, nuestra misión ahí empezó a crecer. Yo estuve 12 años en Egipto, empezó a crecer en vocaciones, en obras, ¿no? Porque empezamos a tener hogares, casas para niños, para discapacitados, para adolescentes, bueno, escuela, y las vocaciones. Y me acuerdo de una niña que vino, una adolescente, tendría 15 años en ese momento, 16, vino a hablar conmigo porque me dijo, yo quiero ser religiosa, yo quiero entrar con ustedes, entrar al convento. Entonces, bueno, me senté con ella a conversar un poco para ver cuáles eran sus intenciones, el por qué tenía esta inquietud. Bueno, ¿y por qué querés ser monjita? Ella me dijo, porque quiero ser mártir. Y como religiosa, como misionera, tengo más probabilidades. O sea, cuando me dijo esto, yo la verdad no lo podía creer. No lo podía creer. Entonces, son esas vidas de gente que nos hace recordar tanto los primeros cristianos, ¿no? Que incluso hasta inspirados muchas veces por el Espíritu Santo, hasta se manifestaban públicamente como cristianos para ir al martirio. A ese nivel. Así viven en general, por supuesto, los cristianos en Egipto. Entonces tuve muchos ejemplos de ese tipo que realmente me edificaron muchísimo. Recuerdo otra vez una mujer que me dijo, eh, había habido un atentado, porque eso es todavía muy típico, bueno, sobre todo en años pasados, ¿no? Un atentado en una iglesia del Cairo, ¿no? Un atentado terrorista, plena misa, muchísimos muertos. Y esta señora me decía, con lágrimas en los ojos, me decía, hermano, ¿usted puede creer que esa es mi parroquia? ¿Usted puede creer que justo ese domingo fui a la parroquia del barrio vecino a misa y no fui a mi parroquia? Y me perdí la posibilidad de ser mártir. Me perdí la posibilidad de demostrarle a Jesucristo cuánto lo amo. Imagínense que escuchar una cosa así, a nuestro criterio, nosotros que hubiéramos dicho, bueno, menos mal, gracias a Dios que ese día se me ocurrió ir a la iglesia del barrio vecino. Me salvé mi vida. Y esta mujer lloraba porque se
perdió la posibilidad de ser mártir. Y ella me lo dijo así, me perdí la posibilidad de demostrarle a Jesucristo cuánto lo amo. O sea que ellos saben bien qué significa el martirio, ellos lo entienden. No es dejarse matar por un gusto, por una cuestión morbosa, una cuestión que les guste. Es la demostración, imitar a Jesucristo a la perfección, porque Jesucristo nos demostró el amor dando la vida. Y él lo dijo, no hay mayor amor que dar la vida. Entonces, esos años en Egipto, que es enorme para nosotros como misioneros. Y después, esto se completó, bueno, la coronación de todo esto, yo diría, en mi experiencia en la misión, fue poder estar en Siria. Persecución religiosa. Ahí fue, eso ya fue. Porque eso que yo había visto en 12 años, esporádicamente, en algunos lugares, en algunos casos, en algunos pueblos, eso se vivió en Siria durante años, de una manera tremenda e intensa. En medio de la guerra. Y esto tampoco fue una cosa que yo hubiera esperado que podría vivir, porque yo, aún estando en Egipto, todavía estando ahí, abrimos la primera casa, la primera fundación en Irak, la primera comunidad nuestra de hermanas. Irak ya estaba convulsionada, ya había problemas, ya estaba complicada la situación ahí. Y entonces había que mandar 3 o 4 hermanas y elegirlas bien. Y entonces para un destino se les propone a las hermanas, no es que a ninguna se la manda así obligadamente. Entonces yo, que era la superiora provincial, en todos esos años en Egipto, pregunté a las hermanas de la provincia, de toda la región, digamos, ¿no? Teníamos en ese momento, abarcaba 7 países, la provincia, la delegación, digamos. Y pregunté a las hermanas quiénes estaban dispuestas a ir a esta misión, a esta nueva comunidad en Irak, y se ofrecieron 19 hermanas de la región, de la provincia. A mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Yo digo, qué valentía realmente ofrecerse a un lugar así. Yo no podría, ¿no? Yo estaba convencidísima de que no podría. Entonces, cuando terminé mi cargo, 2010, fines del 2010, terminé mi cargo como superiora provincial muy, muy cansada, muy agotada. Yo tengo mala salud, muy débil. Bueno, fueron años intensos. Entonces yo pedí a mis superiores que me concedieran un par de años en algún lugar tranquilo para recuperarme. Recuperarme de mi salud, recuperar mis fuerzas, muy desgastadas. Entonces yo conocía estos 7 países en los cuales estábamos, es decir, conocía todas nuestras comunidades, las había visitado varias veces, había pasado tiempo en esos lugares y entonces conocía la realidad de cada uno de esos países. Y me había llamado mucho la atención siempre Siria, Alepo, que es donde estaban las hermanas. Porque en Siria se presentaba una realidad totalmente distinta del resto del Medio Oriente, totalmente diversa. Porque en Siria tenemos gobierno laico, es decir, no rige la Sharia como ley civil. Entonces, al tener constitución laica, los cristianos, que también allí son minoría, sin embargo, tenían derechos para profesar su fe, cosa que en otros lugares del Medio Oriente no se da. Y entonces había muy buena convivencia, eso me había llamado siempre la atención. ¿Cómo es posible acá? En el mismo grupo de amigos había cristianos y musulmanes, tan amigos, porque no puede haber una amistad en general así, pero tan amigos, 2 mejores amigos. Una que me dijera, ahí teníamos residencia para estudiantes universitarias, jóvenes de los pueblos que iban a Alepo a estudiar. Recuerdo muy bien a una de las chicas, una de las estudiantes, una muy piadosa, muy buena chica, y su mejor amiga era una chica musulmana. Entonces yo eran cosas que me sorprendieron muchísimo. ¿Cómo es posible que esto se dé acá?
ciertamente era otra realidad, un Islam mucho más moderado, mucha más tolerancia, buena convivencia. Entonces eso le daba a toda la sociedad otro color, digamos, otro estilo de vida, mucha calma, mucha tranquilidad. Y sumado a esto, el bienestar económico que tenía Siria, ¿no? Eso hacía que la gente que vivía bien, realmente bien en general, gente de clase media alta, gente que estaba bien y que por lo tanto esto no provocaba problemas sociales. Entonces era como el lugar ideal para descansar. Yo digo, es lo que necesito. Dejo de ser superiora, me dedico al apostolado, ahí estamos en la catedral de rito latino, entonces a la pastoral, a la música, a la liturgia, el órgano, el coro, que me gusta mucho la música, no me había podido dedicar durante tantos años. El estudio de la lengua, bueno, hay tantos planes que tenía, estaba llena de planes. Entonces, bueno, me destinaron mis superiores a Alepo en enero del 2011. Y ahí llegué el 4 de enero y en marzo se desata la guerra. Una guerra totalmente inesperada, una guerra totalmente artificial, algo que ciertamente fue una manipulación por parte de los poderosos de este mundo, que bueno, que tienen bajo su dominio también a la prensa y que por eso presentan a Occidente sobre todo la imagen que quieren presentar, ¿no? Y hacen creer a la gente lo que ellos quieren que crean. Es muy sencillo. Y así se gana la opinión pública para hacer desastres y tremendas injusticias y tremendos atropellos a la soberanía legítima de los pueblos. Eso es lo que hicieron con Siria. Simplemente la sentenciaron a muerte, por cuestiones económicas, ¿no? Por intereses creados sobre la zona, ¿no? Lo que sea, gas, petróleo, lo que sea. En definitiva, intereses económicos. Y de acuerdo a eso ordenaron todo lo demás. Y fabricaron esta guerra. Fue la mal llamada primavera árabe, ¿no? Que no fue ni primaveral ni muy árabe, digamos, ¿no? Y que causó desastres. Y en Siria significó la invasión de este país y poner en boca del pueblo algo que en realidad no era lo que la gente realmente pensaba y quería, ¿no? Ciertamente que había muchas cosas para mejorar en ese país y ellos lo saben, pero si ellos mismos no están pidiendo cambio, la verdad no se entiende por qué desde afuera hay gente tan preocupada por querer cambiar una situación así. Evidentemente, lo que les interesaba no era la salud del pueblo, sino sus propios intereses económicos. Y entonces así acomodaron los argumentos y llevaron adelante esta invasión, utilizando, manipulando en definitiva, grupos terroristas como el ISIS, manipulando y hasta inventando, diría yo, fabricando también grupos terroristas. Y entonces empieza la guerra, yo ya me encontraba ahí, digamos, empiezan los primeros meses, todo muy rápido, fue todo muy rápido. Y cuando me di cuenta ya estaba ahí, ya estaba adentro, digamos, entre las bombas, los tiros, cañonazos, explosiones, fuego, humo. Y eso empezó a ser una cosa diaria, de día y de noche, y ya estaba adentro. Y no es que no tuvimos posibilidades de salir, porque las tuvimos. Las embajadas inmediatamente se retiraron de Siria y retiraron a todos sus ciudadanos, plegándose de esta manera también a las sanciones políticas y económicas que hizo la ONU y la Unión Europea, por supuesto, que están, en definitiva, son cómplices de todo esto. Y entonces retiraron las embajadas y nos insistieron. Por otra parte, también nuestros superiores nos ofrecieron la posibilidad de salir y de cambiar de misión. No estábamos obligados para seguir ahí, las circunstancias habían cambiado totalmente. Pero bueno, nos dijeron que si queríamos seguir en la misión, teníamos que rezarlo, pensarlo bien, y si queríamos quedarnos, teníamos que escribir una carta de puño y letra explicando las razones por las que queríamos quedarnos y tener el consentimiento de nuestros padres.
porque la situación era demasiado peligrosa y estaba muriendo gente todos los días. Entonces, bueno, yo lo pensé, pero bueno, fue, la verdad no es que tuve duda, en ningún momento tuve duda, porque además una cosa que para mí fue clave fue darme cuenta de que aunque había empezado la guerra, y esta situación tan trágica, difícil, peligrosa, yo me di cuenta que no tenía miedo. Fue para mí una de las primeras señales para darme cuenta de que Dios me estaba dando una gracia especial para estar ahí. No tenía miedo. No tenía miedo, estaba tranquila, estaba serena, estaba contenta. No me quería ir. Y entonces hablé con mis padres, nos comunicamos vía Skype y mis padres sabían cómo estaba la situación, por supuesto. Cada vez que hablábamos, digamos, ellos escuchaban, se escuchaba todo, o sea que no había manera de esconder eso. Además, siempre hubo muchísima confianza entre nosotros. Y ellos sabían todo lo que estaba pasando. Y entonces les dije, bueno, la situación es esta, yo me quiero quedar. ¿Ustedes qué piensan? Y mi papá me dijo, y mira, has estado con esta gente hasta ahora y los vas a abandonar cuando más te necesitan. Te tenés que quedar ahí. Vos te tenés que quedar ahí, así significa dar la vida, ¿eh? Así te tengas que morir ahí. Además, me dice, ¿qué clase de misionera sos? Y ya apenas se pone difícil la cosa, ya se quiere volver. ¿Cómo es eso? Y me dijo esta frase, que no le voy a olvidar nunca. Me dijo, además, no tengo ninguna intención de competir con Dios, porque Él te cuida allá mejor de lo que yo te puedo cuidar acá. Mi mamá estaba a su lado, por supuesto, asintiendo con todo esto, y así con el consentimiento de mis padres y esta prueba también de que Dios me quería ir, fue que me quedé. Y entonces por eso digo que esos años en Siria fueron la coronación de todo lo que ya había vivido, había experimentado en Egipto, junto a los cristianos perseguidos, ¿no? A los mártires. Bueno, lo de Siria fue impresionante. Fue impresionante porque los cristianos perseguidos y los mártires eran esos que vivían al lado mío. Eran esos que tenían rostro, nombre y apellido, que yo conocía. Y que pude escuchar sus historias, pude verlos sufrir, pude verlos llorar, pude verlos reír y rezar. Y entonces fue una experiencia tan, pero tan enriquecedora que me llenaba el alma. Fueron 4 años de guerra tremenda en Alepo, tremenda, porque los terroristas se fueron acercando hacia la ciudad de Alepo, que fue prácticamente el foco de la guerra, porque ellos si lograban que cayera la ciudad de Alepo finalmente, definitivamente iban a tomar el poder, ¿no? Alepo no es la capital, pero es el eje económico de todo el país, ¿no? Y de hecho acecharon la ciudad hasta llegar a tomarla en gran parte, o sea, la mitad de la ciudad estuvo ocupada por los terroristas. Y esto significaba la guerra permanente, no solamente en Alepo, sino en tantos pueblos, significaba la muerte de cristianos todos los días. Porque estos terroristas, evidentemente, obedecían a la orden de terceros, digamos, detrás de ellos, que buscaban desestabilizar el país y hacer caer el gobierno, pero tienen sus propios objetivos, como fundamentalistas que son, ¿no? Y su objetivo es acabar con la presencia de infieles. Los infieles para ellos es fundamentalismo y radicalismo islámico. Por lo tanto son los cristianos, pero también cualquier otro tipo de religión, creencia, incluso hasta los mismos musulmanes moderados también son infieles para ellos, ¿no? Los amigos de los cristianos, que había tantos en Siria. Y por eso se desató, junto con la guerra y de la mano con la guerra desde el día 1, la persecución a los cristianos. Cristianos asesinados de las maneras más atroces que uno no puede creer que en el siglo XXI esto suceda, y sucedió y sucede todavía, en tantos otros lugares también. Cristianos descuartizados, puestos en bolsas de basura, en el contenedor de basura en la calle, con un cartel: no tocar, es un cristiano.
o cristianos crucificados, o niños crucificados, o enterrados vivos, cristianos decapitados, degollados, y tantos testimonios de cristianos que no llegaron a morir, pero sí sufrieron persecución seria, torturas, secuestros. Son los que llamamos confesores de la fe. Muchas veces se habla de los mártires, ¿no? Es lo que más conocemos, él decía los mártires de Jesucristo, pero están también los confesores de la fe. Son todos aquellos que sufrieron y estuvieron con peligro de muerte por el nombre de Jesucristo. Y así conocimos a tantas historias cercanas a nosotros, de los que sufrieron sin dudar por amor a Jesucristo. Y lo que me impresionaba era que esta gente era gente muy, muy sencilla, en el sentido de que, además, antes de la guerra, era gente que bastante mundana en general, porque, sobre todo en la parroquia nuestra, en la catedral, era gente de muy buen pasar, gente rica. Entonces que vivía cierto materialismo, superficialidad, incluso en el modo de vivir su fe. Y empieza la guerra, pierden todo, pierden su casa, bombardeos, empiezan a perder miembros de la familia, su trabajo, su futuro. Se aferran a la fe y así se mantienen hasta el final, sin dudar, porque yo no escuché ni a uno que dijera, bueno, llegado el caso, ya está, me hago musulmán. A ninguno, pero a ninguno. Y escucharlos decir que me corten en pedacitos, a mí el alma no me la tocan, el cielo no me lo quitan. Y por eso estos testimonios que viví me llenaron el alma, fueron 4 años así, que por supuesto, yo lo cuento así, evidentemente fueron los 4 años más, también en cierta manera, más espantosos de mi vida, o sea, no había habido nunca una situación así, y no sé si habrá otra cosa parecida a eso. Es una cosa espantosa lo que vivimos durante esos 4 años, porque aparte estamos hablando de años, yo viví 4, bueno, fueron más, o sea, que 7 años en algo, pero no estamos hablando de una situación así trágica, una semana, o un mes, fueron años viviendo así día y noche. Entonces, humanamente hablando, una situación espantosa, horrible. No sé si algo se puede comparar a esto, ¿no? Al azote de la guerra, pero no solamente de la guerra, sino a manos del terrorismo. En el terrorismo no hay reglas, no hay principios, no hay valores, no hay nada, de nada, o sea, todo vale. Y sin embargo, fueron los 4 años más espantosos de mi vida en ese sentido, y los 4 años más felices, también lo puedo decir así. Los 4 años más felices de mi vida. Si yo vuelvo al 2010, otra vez, y estoy de nuevo delante de mis superiores, les digo, quisiera unos años de descanso, ¿por qué no me mandan a Siria? Ahora lo diría con más ganas, porque ahora sé lo que sé bien, lo diría con más ganas. No me mandan a Siria, ahí voy a descansar. Lo pediría de nuevo, 1 y 1000 veces, lo pediría de nuevo. Y todo eso que vivimos ahí, hay gente, muchas personas que me dicen, ay, qué impresionante lo que usted vivió, hermana, la admiro, porque claro, usted estuvo ahí en la guerra, sí, estuve ahí, sí, es cierto, estuve ahí, me arriesgué, estuve ahí, pero yo no merecí la gracia del martirio. Yo no la merecí. Y acá estoy de vuelta. Porque cuando llegamos a finales del 2014, después de 4 años, es que mis superiores me piden que regrese a Argentina. Yo ya no entendía, ahí ya no entendía nada. Digo, ¿cómo es esto? A ver, yo estoy muy contenta acá, ¿sí? Esta misión es, ¿por qué tengo que volver? Ahora volver. Y bueno, había varias cosas en mi casa, en mi familia, varias cosas simultáneas, problemas de salud graves, un sobrino que se muere, muchas cosas pasaron en mi casa en pocos meses. Mis padres no me insistían para que yo volviera de ninguna manera. Pero fueron mis superiores los que me dijeron, te necesitan, tenés que volver, tenés que dejar la misión. Yo bajé la cabeza y volví, un poco triste y un poco sin entender por qué Dios hacía esto. Pero volví, estuve unos meses en mi casa acompañando a mi familia, asistiéndolos,
Pero ya apenas llegué empezaron los pedidos de testimonio. Esto fue una cosa realmente impresionante, totalmente inesperada también. No fue una cosa que yo dije, bueno, ahora que bueno que estoy en Argentina, voy a aprovechar a hablar de esto, que no se me hubiera ocurrido nunca. O sea, no, no, no. Me llamó la atención la ignorancia que había sobre el tema, de que no se conociera, que los mismos cristianos católicos no supieran que tenían hermanos mártires contemporáneos. Eso me sorprendía muchísimo, y además de toda la mentira, bueno, que ya se sabe en la prensa sobre la guerra en Siria, ¿no? Mal llamada guerra civil, ya no podía creer. Pero no es que se me ocurrió propiamente, bueno, voy a dar testimonio para contar lo que está pasando. No, 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 fue realmente, lo hice obligada, obligada por los pedidos, por las circunstancias. Uno de los primeros fueron los de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, ¿no, Carlos? Vos no podrás decir, mejor que yo. De hecho, el primer viaje fue ahí, a España, fuera de Argentina, ¿no? Fue a España a dar testimonio. Y así empezó esto de los testimonios, no solo en Argentina, sino en muchísimos países. En un par de años visité 21 países. Que tanto se interesan por los cristianos perseguidos, como lo habían hecho siempre, yo ya los conocía. Pero también de tantos otros ambientes, medios de comunicación, instituciones, tantas entidades distintas, o sea, no solamente religiosas, sino de todo tipo. El testimonio. Entonces yo recién ahí, con el tiempo, ¿no? Empecé a entender por qué me tenía que volver. Es decir, ahí me di cuenta que todo eso que yo había recibido tenía que darlo. Y que no solamente yo, sino todos los que fueran a replicar este testimonio, éramos responsables de desparramar la sangre de los mártires por todo el mundo. También surgen los nazarenos, este movimiento espiritual de laicos que surge acá en Buenos Aires a raíz de los testimonios, pero después se extiende por todo el mundo. En muchísimos países hay nazarenos. Son estos laicos que simplemente se unen a un grupo de Facebook, Nazarenos Perseguidos, porque se sienten interpelados, movidos a hacer algo por los mártires, por los cristianos perseguidos, rezar por ellos, difundir, hacer algo por ellos, vivir como ellos. Y por eso digo que se hacen también eco de este testimonio, porque yo doy testimonio, pero ya también muchísimos nazarenos están haciendo lo mismo, dando testimonio, retransmitiendo esto, haciéndose, como decimos nosotros, portadores de las gracias de los mártires. Se llaman nazarenos porque, digo entre paréntesis, porque el ISIS, el Estado Islámico, tomó la costumbre de marcar las casas de los cristianos cada vez que entraron en un pueblo, en una ciudad. Esto empezó en Irak. Empezaron a marcar las casas de los cristianos con la letra Nun. Con la letra Nun, que es la primera letra de la palabra nazareno, Nosrani en árabe. Porque ellos así nos llaman nazarenos, no nos llaman cristianos, nos llaman nazarenos. No, acá estaba la escritura. Y entonces tomaron la costumbre de marcar las casas con esa letra para identificar que en esa casa había nazarenos, malditos de Dios. ¿No? Para ellos es el símbolo de la maldición. Y se transformó ese signo, esa letra, gracias a esta letra, la letra Nun, que ustedes ya conocen y que también la Fundación difunde tanto. Esta letra entonces se convirtió en el símbolo del apoyo a los cristianos perseguidos, justamente, ¿no? Fue el efecto contrario. Apoyo a los cristianos perseguidos, es el símbolo de la gloria, es el símbolo de nuestros mártires. Y por eso estos laicos que se comprometen de diversos modos a apoyar la causa de los cristianos perseguidos, se hacen llamar nazarenos. Y por eso yo creo que la realidad del martirio y de los mártires es siempre actual, porque yo estoy hablando ahora de Siria particularmente, ¿no? Pero hay tantísimos lugares donde, en Nigeria, por ejemplo, en China todavía, y en tantos otros lugares. Es decir, como dijo el Papa Francisco, la iglesia es iglesia martirial, es iglesia de mártires. Es que es así, no es, el martirio no es una nota característica de cierta época de la historia. Mártires ha tenido la iglesia siempre, y los tendrá siempre, y los tendrá cada vez más.
Por eso es una gran lección la que dan a Occidente, sobre todo, donde todavía se vive, en general lo estoy diciendo por supuesto, ¿no? Pero se vive en general un cristianismo más cómodo, más, más, más correcto, ¿no? Políticamente correcto, ¿no? Que no quiere manifestarse demasiado para no ofender, para no ir al choque, para no... Y nos estamos equivocando así, porque Jesucristo fue el choque. Jesucristo fue el choque, uno lee el Evangelio, el dulce Jesús, hablándole a los fariseos. ¿Y dónde le quedó la dulzura? ¿Dónde le quedó la ternura? Es que cuando tenía que hablar, hablaba, con lo que tenía que decir, lo decía. No iba a endulzar las palabras para quedar bien. Jesucristo no hizo eso. Entonces, ¿por qué lo tenemos que hacer nosotros? Eso es lo que no se entiende. Por eso estamos como estamos, por eso tenemos el cristianismo que tenemos. Y por eso los mártires nos hablan directamente, el mensaje de los mártires va directo a la médula de este tema, la radicalidad. La radicalidad con la que ellos viven el Evangelio. Todo o nada. Acá medias tintas no sirve, a medias no sirve. Es peor todavía estar a medias. Encima da mal ejemplo. Eso nos enseñan los mártires, la radicalidad, la entrega completa y total. Es todo por Jesucristo. Y por eso los mártires sacuden, golpean, abofetean a tantas almas y provocan tantas conversiones, porque cuando yo les digo que los nazarenos son portadores de la gracia de los mártires, que replican este testimonio, ¿no? Y difunden esto para que llegue a otras personas, no es porque estamos haciendo una campaña para que se conozca lo que está pasando con, no sé, con las jirafas del África que están en extinción y las están matando, que no, a nosotros no nos interesa, a nosotros nos interesa una causa humana para hacer justicia humana, eso no nos interesa. Nos interesa dar a conocer esto como una curiosidad. A nosotros nos interesa que el testimonio de los mártires llegue a cada alma y llegue a más almas para provocar en ellos la conversión. Eso es lo que provocan los mártires. La conversión de tantos corazones que vuelven a la fe, que vuelven a Jesucristo, como tenemos miles y miles de testimonios. Por eso yo te agradezco, Bailin, por esta oportunidad de dar testimonio, que te intereses por este tema. Agradezco a la Fundación en la persona de Carlos. Ellos saben que los quiero mucho, muchísimo, muchísimo, que admiro lo que hacen, y que, bueno, en gran parte todo esto se debe también a ellos, por el interés de difundir, de apoyar a los cristianos perseguidos, y que todos los que estén ahora escuchando, se hagan también eco de esto, que puedan transmitirlo, que puedan contarlo a otros, que puedan hacer llegar a otros este testimonio para salud de sus almas. Bueno, no hablo más, Meli, porque si no, mira que yo sigo, no corto más. Muy bien. Muchísimas gracias, hermana Guadalupe. Bueno, usted mencionaba la ignorancia, ¿verdad?, de Occidente sobre este tema. Así que tenemos la primera pregunta. Vamos a leer por aquí. Dice, este es un joven coordinador, así que dice, ¿por qué los musulmanes persiguen a los cristianos? La mayoría sabe solamente que persiguen a los cristianos, pero no saben exactamente el por qué. Luego me pone por aquí, los musulmanes tienen una imagen de Dios muy radicalizada, y quisiera conocer mejor respecto a esto. Entonces, y ahí chocan las dos, bueno, usted mencionó radicalidad de los cristianos, y este chico pregunta por qué los musulmanes son tan radicales, tan fundamentalistas, y se da esa persecución en contra de los cristianos. Bueno, voy a decir algo que es muy fuerte, que le escuché decir a un converso, a un musulmán convertido al cristianismo, por eso no es una frase mía, solo la repito. Él dijo así: el que vive el evangelio con radicalidad se hace santo.
El que vive el Corán con radicalidad se hace terrorista. Yo creo que ahí está la respuesta, y no lo digo yo. Estoy repitiendo lo que dijo un musulmán fanático, muy fanático, convertido al cristianismo. Muy bien. Carlos Tortosa, tienes la palabra. Sí, una de las preguntas que nos han mandado, la voy a leer, la tengo aquí en el móvil. Bueno, cuando empezó la guerra en Siria en 2011, dice esta persona que manda la pregunta, yo era una niña y escuchaba en las noticias que eran protestas antigubernamentales y de este lado del mundo todos nos creíamos esa versión de los grandes medios de comunicación internacionales, ya lo ha dicho la hermana hace un momentito. En la era de las comunicaciones estamos más desinformados que nunca y sabemos lo que los grandes medios quieren que sepamos. Todo es manipulado, es difícil formarse un criterio. Y aquí viene la pregunta, hermana, ¿usted qué medios nos recomienda a los jóvenes católicos para estar de verdad informados y conocer la realidad que nos rodea y a la vez dejar de ser manipulados nosotros, que al ser jóvenes somos más bombardeados? Bueno, yo la primera fuente de información que recomiendo, que es muy accesible a todos absolutamente, es el Evangelio. En primer lugar. Así, conocido así, como decimos nosotros al dedillo. Esa es la primera. Y después, hablando en realidad de los medios de comunicación, yo creo que ciertamente hay que hacer un discernimiento. Y no leer cualquier cosa, y no tragarse cualquier cosa, porque aparte es un bombardeo de información, y aparte la mayor parte es mentira, es superficial, es realmente hasta en muchos casos mala. Entonces, hay que ir a los medios católicos seguros, ¿no? Nosotros, hablando del tema de la persecución religiosa, por ejemplo, y de los mártires, y de los cristianos perseguidos, bueno, nosotros tenemos la página Nazarenos Perseguidos en Facebook, ¿no? La tenemos también en Instagram, en YouTube. Tienen también la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, con todas sus formas de difusión. Y después tantas otras agencias digitales católicas, hay muchas, ¿no? Que son seguras. Entonces, ciertamente hay que hacer un discernimiento, porque es mucha la mentira que hay, y además una mentira muy bien montada, pero muy bien montada. Porque pensemos que se trata de gente muy poderosa, que además, en el fondo, están respaldados por alguien muy importante, con mucho poder, que es Satanás. Y entonces hacen las cosas mal, pero bien mal, digamos, ¿no? Entonces con nivel, ¿no? Entonces por eso hay cosas manejadas de una manera increíble. O sea, yo soy testigo de esto, no estoy hablando de una cosa que me contaron, yo estaba en Siria, yo estaba en Alepo, miraba las noticias, cuando llegaba la luz mirábamos las noticias para ver qué se decía en los medios de comunicación. Y en esos días la gente había organizado protestas en la calle, protestas contra esta invasión, contra esta revolución. Miles de personas en la calle. Nosotros en Alepo estamos en una calle muy importante, en una avenida. Miles de personas, tanto en Damasco, la capital, como en Alepo, con banderas, con pancartas, apoyando a su gobierno. Y como les dije antes, no porque no tuviera falencias y cosas que ocurren, pero porque ellos sabían muy bien, que lo que se venía no era una cosa mejor. Que no se venía la democracia con esta gente. Que lo que se venía era el fundamentalismo islámico. Entonces preferían seguir como estaban. Entonces, esas mismas manifestaciones que yo vi por la ventana de mi convento, esas mismas manifestaciones, las vi por televisión. Tomadas por la prensa internacional, esas mismas imágenes, comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio, pidiéndole a su presidente que se vaya. Yo cuando escuché eso, cuando nosotros escuchamos eso no lo podíamos creer. Además, claro, ¿cuánta gente en Occidente sabe árabe para darse cuenta que todos los cartelitos, los cantos, todo eran de apoyo al gobierno? La gente en Occidente no lo sabe. Bueno, a ese nivel.
La información fue manipulada desde el comienzo. Y por eso hay que tener realmente discernimiento y ir a fuentes seguras. ¿Tendría alguna Muy más? No sé, Bailey, si hay tiempo para más o no. Claro que sí, sí, sí. Dime, Carlos. Bueno, esto, en mi trabajo en ayuda, en la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues aparte de tener el privilegio de haber conocido y haber estado hace 5 años ya con la hermana Guadalupe, pues he estado con otros muchos testimonios. Quizás no de este nivel, porque estar con la hermana Guadalupe es algo que marca y oírla es algo que marca. Pero está entre ellos el padre Montes, que también es de verlo tratado, seguro que la hermana lo conoce. Y el padre Montes hablaba del milagro del perdón. Y yo le he dado muchas vueltas a lo que contaba y a todos los testimonios que he oído sobre perdón y tal, y me cuesta realmente, lo creo, pero me cuesta trabajo ver ese perdón generalizado. La pregunta sería, ¿es realmente ese perdón tan generalizado? ¿Son tan diferentes los cristianos de nosotros como para llevar el perdón dentro? Bueno, sí, esto ciertamente es una nota de los cristianos, una característica de la fe cristiana. Yo me acuerdo haber estado en Alepo conversando con gente amiga, musulmanes, que me decían estar preocupados porque los cristianos, claro, cuando empieza esta guerra y la persecución y todo, evidentemente empieza el éxodo, tanto de musulmanes como de cristianos del país, pero los cristianos al ser minoría y haber un éxodo y haber encima matanza de cristianos, quedan muchísimos menos, o sea, es una minoría absoluta la que queda ahora. Y estos musulmanes me decían preocupados, ¿qué vamos a hacer el día que ya no queden cristianos en Alepo? ¿Qué vamos a hacer si ellos son los que mantienen el nivel académico en las universidades, que mantienen los valores culturales? Que si son ellos los cristianos, los que transmiten a nuestra sociedad valores que nosotros como musulmanes no tenemos, como el perdón. Ciertamente es una nota característica del cristiano y es algo que los mártires viven. No solamente los mártires, las familias de los mártires. Uno podría decir, bueno, el mártir tiene la gracia de Dios que le da de perdonar a su verdugo. Pero la esposa del mártir y la hija del mártir o la madre del mártir, eso es tremendo. Podríamos decir hasta más doloroso que para el mismo mártir, ¿no?, que está dando su vida. Y son ejemplos de perdón tremendos que nos dejan pasmados, ¿no? Y hay historias bellísimas de perdón, personas que yo las he escuchado hablar. Me acuerdo cuánto me sacudió una vez que una de nuestras estudiantes, de las jóvenes de ahí de la residencia, salía de misa, se había quedado un ratito más a rezar y sale con una hojita así, porque estoy haciendo una novena, me dijo. Estoy haciendo una novena pidiendo por la conversión del Estado Islámico. O sea, el Estado Islámico que le había quitado ya familiares, su casa, y que la estaba en la práctica persiguiendo a ella misma para cortarle la cabeza. ¿Cómo se hace eso? O sea, y de hecho nosotros decimos, bueno, la señal de que uno ha perdonado a alguien es cuando ya puede empezar a rezar por él, ¿no? Porque no significa que porque lo perdonó no le duela lo que ha hecho, o no le importe, o sea insensible, sino que la señal de que ya perdonó es que empieza a rezar por ese enemigo, por ese verdugo, por esa persona que hace el daño, ¿no? Y esto ciertamente es algo característico del cristiano, es evangélico. Muy bien, tengo una pregunta por aquí, hermana. Dice, el Islam es en esencia violento. Con el atentado reciente en Niza, se han alzado voces afirmando esto. Gracias. Y lo que pasa es que el Islam nace así, o sea, cuando pensamos en Mahoma y la conquista, ¿cómo llevó adelante? ¿Cómo impuso su religión? Justamente por la fuerza, por la violencia. Ese fue el modo en que se extendieron desde el comienzo. Y de hecho, la misma palabra Islam, no es que signifique paz, como muchas veces dicen, Islam significa, no, Islam significa sometimiento, ¿no? Es la manera en que ellos llevan adelante esto. Lo que pasa es que ciertamente son muchísimos y hay mucha variedad de personas de la manera en que lo viven, por eso yo puedo decir que conozco gente muy buena dentro del Islam, ¿no?, que está de buena fe en esa religión y que ciertamente no la vive de esta manera, con este odio, con esta intolerancia, ¿no? Tengo muy buenos amigos que son musulmanes, pero porque ciertamente se alejan de lo que es la yihad, ¿no?, como se llama, la guerra santa, se alejan de esta idea de intolerancia y de no
y de no soportar la convivencia con personas que tengan otro tipo de credo, ¿no? Pero sí, ciertamente es así como nació, es así como se extendió, sobre todo en los comienzos, ¿no? Y por eso en muchas facciones dentro del Islam, porque aparte hay mucha variedad, hay muchos grados, no sé cómo decir, hay muchas escuelas dentro del Islam, ¿no? No se puede poner todo dentro de la misma bolsa, ¿no? Sería también injusto, ¿no? Pero ciertamente muchas facciones, sí, es un Islam, es una religión violenta. Muy bien, hermana Guadalupe, tengo la última pregunta, para que ya, porque imagino su agenda de este día, así que vamos a hacer la última pregunta. Dice, desde hace algunos años escucho el término cristianos perseguidos, pero es la primera vez que escucho a una persona de América que lo vivió en primera línea. No sé por qué eso me acerca a esa realidad que yo consideraba lejana. Me avergüenza decir que yo no vivo como debo mi fe, y saber que otros cristianos están dispuestos a morir antes de renegar de su fe me provoca más vergüenza aún. ¿Qué consejo da a los jóvenes tibios de los países donde hay libertad religiosa, entre comillas, para que vivan su fe con entrega total, a ejemplo de nuestros hermanos de Siria, Irak y de tantos otros países que sufren persecución? Bueno, lo primero que yo querría aclarar es que es cierto que en Occidente en general no hay persecución así de espada, ¿no? Como la vemos en estos lugares, ¿no? Pero hay persecución. Hay persecución. No es fácil para los cristianos, para los católicos, vivir su fe abiertamente, públicamente, sin daño. No es fácil. No es fácil. Esto no estoy contando yo una cosa nueva. Todos lo sabemos. Lo que significa el ataque por parte de las leyes a la fe cristiana, ¿no? A la vida, a la familia. Eso es persecución. Por parte de los medios de comunicación, tantas veces directamente, hasta ofendiendo, blasfemando contra la Santísima Virgen, contra Dios. Esa es una persecución abierta. Y después, en particular, ¿cuántas personas, cuántos jóvenes que sufren por ser buenos católicos? Sufren discriminación, sufren burlas, sufren injusticias, incomprensión. Hay personas que ya están sufriendo la cárcel, la prisión, simplemente por manifestar sus valores y sus principios, que ni siquiera son referentes al orden religioso, sino al orden natural. Y están presos por decir eso, por opinar así. ¿Eso no se llama persecución? Lo que pasa es que, por supuesto, es mucho más sutil, está más disfrazada y está más reglamentada y legalizada, pero es persecución. Entonces, en cada uno de estos niveles, cada católico tiene que darse cuenta que la persecución existe y la va a tener. Ojo, y si no la tiene es porque algo anda mal. Se lo tiene que plantear, se tiene que examinar. Porque, ¿qué pasa? El cristiano que vive bien su fe, vive el Evangelio. Y el Evangelio choca con el mundo. Eso es inevitable. Esa oposición es inevitable. Entonces, si ando muy bien con el mundo, es porque no ando tan bien con el Evangelio. Y entonces son los cristianos perseguidos los que nos enseñan a vivir con radicalidad el Evangelio y a afrontar la persecución, como venga, lo que sea. Ellos nos dan fuerza y valentía para vivir nuestra fe públicamente. ¿Cuántas veces nos da vergüenza hablar en nuestras conversaciones, nombrar a Dios, nombrar a la Santísima Virgen, llevar un signo religioso, manifestar nuestros principios morales y mantenerlos pase lo que pase? ¿Cuántas veces nos cuesta? ¿Cuántas veces hacemos componendas con el mundo y con los criterios del mundo? Y sí, soy católico, pero bueno, pero el aborto en algunos casos puede ser, y bueno, y el matrimonio gay, y bueno, si se aman. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Entonces, si vivimos como verdaderos cristianos, ciertamente vamos a sentir y vamos a padecer de alguna manera el ataque del mundo malo me refiero, ¿no? El ataque de Satanás, lo vamos a sentir, lo vamos a percibir, lo vamos a tener que sufrir. Y por eso son los mártires, son los cristianos perseguidos los que nos enseñan la manera en que tenemos que vivir esto. Muy bien, hermana Guadalupe. Y bueno, con esto finalizamos su testimonio, esta charla. Quiero agradecerle muchísimo su tiempo, a todos los que nos acompañaron, a Carlos especialmente,
Así que sus palabras de despedida y gracias una vez más. Bueno, gracias a ustedes. Yo creo que como despedida, no sé si podemos cerrar cantándole a la Virgen en árabe. Acá están algunas de las consagradas. Saben que los nazarenos tienen ya laicos consagrados nazarenos. Eso no lo sabías, Carlos, ¿no? Que hay laicos consagrados nazarenos. Aquí yo estoy en Buenos Aires en la comunidad con ellos. Acá están Azul y Belén. Vengan a saludar. Así, Azul, que vos hayas estado hablando con ella. Acá están Azul y Belén. Ellas son laicas consagradas nazarenas, así que me ayuden a cantar, que ya saben cantar en árabe, como muchos nazarenos, que ya cantan esta canción en árabe, porque es un poco significativa de los cristianos perseguidos, es el bajo tu amparo. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta oración hecha canto es uno de los cantos más queridos por los cristianos allá en Medio Oriente, y por eso siempre cuando terminamos el testimonio la cantamos, la rezamos. Así es que traten de imaginarse que los están escuchando cantar y rezar a ellos, y únense a su oración. لا تردي توبتنا عندما ندعوك يا فخر البرايا يا خير الورى يا بحر في الدنيا جرى في ظل حمايتك تلتجئ يا مريم لا تردي توبتنا عندما Está silenciado el micrófono. Muy bien. ¿Ahora? Ahora. ¿Se silenció ahora? Ahora la escucho perfecto. Sí, pero pero la canción la escuchamos todas. Sí. Ah, bueno, pues terminar. Qué raro, rarísimo, se silenció solo. Bueno, gracias, Bailín. Gracias, Carlos. Saludos. Bueno, aquí ahora mismo están viéndote varios de los que están ahí en las fotitos de arriba, Paco, Gemma, varios que los que hay ahí son de ayuda deseditada, son delegados. ¡Ay, qué bueno, Paco! ¡Qué bueno! Bailín me dijo que podía distribuir la conexión y eso hice. ¡Qué bueno! Bueno, una alegría verlos. Gracias a todos, gracias, Bailín. Gracias a usted, hermana Guadalupe, y hasta la próxima, que tenemos pendiente a Belén y a Azul. Ya nos contactaremos. Buenas noches a todos. Adiós. Gracias, adiós. Adiós.